¿Te imaginas comprar un vuelo, llegar a tiempo para hacer tu check-in y que al momento del abordaje te digan que no te puedes subir porque fue sobrevendido tu vuelo? Esta no solamente es una práctica habitual de las aerolíneas, sino que es legal y permitida. Así que si quieres saber cuáles son tus derechos como pasajero, si te llega a tocar esta situación, quédate a ver este video porque aquí te lo explico. Si eres nuevo en el canal, mi nombre es Liz y la idea de Munducos es que tengas la información útil y práctica para que puedas organizar tu viaje. De esta manera voy a comenzar una serie sobre derechos de los viajeros porque creo que es muy importante estar informado al momento de tomar un vuelo, pero viajar en general para saber qué te corresponde o qué no te corresponde en el caso de que llegue a ocurrir alguna incidencia. Y dentro de eso creo que definitivamente el tema de la sobreventa de los vuelos es algo que cada vez es más frecuente. De hecho, yo me encuentro en Belice y justamente tomé un vuelo de Estados Unidos para Belice y cuando estaba en la sala de abordaje empezó a sonar el ya muy común mensaje de este vuelo va lleno y si alguien quiere ceder su asiento, acérquese al mostrador porque le daremos una compensación. El tema de la sobreventa de los vuelos te lo advertía desde la introducción. Es una práctica muy frecuente en las aerolíneas y además es permitida. Consiste básicamente en vender más asientos de los disponibles porque las aerolíneas saben que al final algunos viajeros quizá no lleguen al vuelo y con eso pues no terminan llevándose asientos vacíos y terminan vendiendo todo el avión. Así que esto funciona muy bien hasta el momento en el que llegan más pasajeros de los que esperaban y por lo tanto no hay asientos disponibles y ahí es cuando se da el problema de la sobreventa de vuelos. En este caso, las aerolíneas tienen que buscar una forma de compensar a los viajeros que no lleguen a abordar. Y esto se da en dos etapas. En primer lugar, las aerolíneas lo que van a hacer es estar pidiendo voluntarios que no tomen el vuelo. De hecho, yo durante las últimas semanas estuve viajando por Italia y España y en dos ocasiones me llegó un mensaje de la aerolínea avisando que mi vuelo iba sobrevendido. Y que por lo tanto, si yo decidía no tomarlo, me acercara al mostrador ya al momento del abordaje, les dijera que yo era una voluntaria y me iban a dar una compensación por no subirme ese vuelo y que me subirían en el siguiente disponible. Y bueno, para algunos pasajeros igual puede llegar a ser tentador porque de pronto no tienes prisa en llegar a tu destino, quizá vives en esa ciudad y te da igual llegar unas horas después o un día después, pero en otros casos para los viajeros sí es necesario subir al vuelo. Así que por eso comienzan con el tema de simplemente enviar este correo o dar el mensaje en la sala de abordaje para que los que no les afecte y quieran una compensación sean los voluntarios que se acerquen a tomarla y de esta manera evitar el tema de que haya quejas por la sobreventa. ¿Qué te pueden llegar a ofrecer en el caso de que busquen voluntarios? Por ejemplo, en el caso del vuelo que era Houston a Belice, estaban ofreciendo conseguirte el alojamiento porque en este caso el vuelo iba a salir hasta el día siguiente, era el mismo vuelo, pero al día siguiente los alimentos y además una compensación de $400, pero muy importante, en crédito de vuelo con la aerolínea, no era dinero en efectivo, era lo que en ese caso estaban ofreciendo. En el caso de mi vuelo de Colorado a Ciudad de México ocurrió lo mismo, estaban ofreciendo compensación y ahí eran $500, ese fue en el caso de Aeroméxico y lo mismo, te ofrecían apoyo con los traslados porque te tenías que ir a un hotel, el alojamiento, también el transporte y los $500 en crédito de vuelo. Así que como puedes ver es variable y también depende, en ocasiones cuando ven que nadie acepta esa compensación empiezan a subir y a subir la cantidad para ver si eso anima a alguien a dejar su vuelo. Y en muchas ocasiones sí encuentran voluntarios. Pero cuando ya no logran encontrar es cuando comienza un poco el problema porque ahí sí ya le van a denegar a ciertos pasajeros que necesitan abordar justamente el abordaje, que es uno de tus principales derechos al momento de comprar un vuelo y creo que queda más que obvio los motivos. Y en este caso empieza un poco de complicaciones, ya que dependiendo del país en el cual estés volando te puedes enfrentar a una legislación o a otra.
Yo recuerdo que yo tuve un problema con un vuelo estando en Vietnam, con una aerolínea vietnamita. Lo puse en mis redes sociales, que por cierto, si todavía no me siguen en Munducos, por ejemplo en mi Instagram, voy contando el día a día de mis viajes y justo les contaba de esta aerolínea que me estaba posponiendo un vuelo. Y muchos me decían, pero ¿cómo te dejas de acuerdo con la Profeco? Y creo que ahí comienzan las confusiones, porque por ejemplo, Profeco sí es la Procuraduría que ve todo el tema del consumo en México, pero ya en el caso de Vietnam ya no aplican las mismas reglas que aplicarían en México y por lo tanto más bien tienes que informarte sobre cómo operaría en ese caso. Y por eso te decía que ahí comienza lo complicado del tema, porque dependiendo de la aerolínea y desde dónde viajes puede variar la regulación. Pero hablando de manera muy general, cuando te llegan a negar el abordaje, los principales derechos que vas a tener es el derecho a la información, que es básicamente que te digan qué está ocurriendo y cómo puedes solucionarlo, y el derecho a que te den otro transporte o transporte alternativo. Es decir, en ocasiones te pueden dar una opción de quizá irte incluso con otra aerolínea o en otro transporte o en la misma aerolínea, pero en algún vuelo posterior, en el siguiente que tengan disponible para tu ruta. Eso es parte de lo que te deben de ofrecer. Pero ya que en este caso no se trató de que dejaras voluntariamente tu lugar, sino que estás obligado, también te tienen que compensar. Y por supuesto, esta compensación va a variar dependiendo del país, pero te pongo el caso de España, donde esta va a ir entre 200 y 600 euros dependiendo de la distancia de tu vuelo. Pero también va a afectar el tiempo que tardes más en llegar. Así que, por ejemplo, si yo tengo un vuelo cortito de hasta 1,500 kilómetros, la compensación que me tocaría es de 250 euros. Pero esta se va a reducir a la mitad, es decir, a 125 euros si logran subir en un vuelo que quizás sube en la siguiente hora y por lo tanto voy a llegar menos de 2 horas más tarde. Así que en pantalla estás viendo la tablita para que te puedas dar una idea de cómo va el tema de las compensaciones económicas. En el caso de México es diferente. Por ejemplo, ya en retrasos de más de 4 horas, ahí hablamos que te tienen que reintegrar el costo de lo que hayas terminado pagando por tu vuelo. También te tienen que ofrecer un transporte sustituto en el siguiente vuelo disponible, alimentos, alojamiento y transporte en la fecha posterior que convenga al pasajero al mismo destino que haya contratado. Y además hay una compensación de por lo menos el 25% de lo que hayas pagado en el vuelo. Y los detalles ya los puedes consultar, en este caso sí, en la página de Profeco, porque en el caso de vuelos en México, ahí sí sería el organismo que terminaría regulando. Pero ya lo ves que si de pronto, aunque seas mexicano, pero en un vuelo en el extranjero, ahí no aplicaría. Y bueno, este tema es complicado porque podríamos seguirnos con las regulaciones de muchos países que son diferentes. Pero lo muy importante es que sepas que si te llega a ocurrir esto, que estés lo número uno muy informado, que no aceptes lo primero que te ofrezca la aerolínea, sino que siempre termines investigando cuál sería lo que te corresponde de acuerdo a la ley e incluso intentes exigir un poco más. A veces creemos que esto no es posible, pero muchas veces únicamente se trata de pedir. A mí, por ejemplo, no fue un overbooking, sino que en realidad unos meses antes de la fecha de mi vuelo me avisaron que no iba a salir el vuelo y que me reprogramaban a otro en otro día. Eso a mí me implicaba pagar más días de hotel porque era otra fecha. Me comuniqué con la aerolínea y le dije, no me interesa este vuelo porque es otro, me implica más gastos, así que quiero que me regreses mi dinero. Y me lo cancelaron, es decir, no tuve que aceptar ese cambio, que es algo que a veces viajeros no saben, que tienen el derecho a rechazar esos cambios que te ofrece la aerolínea. Claro, ya una vez que lo rechacé le dije, bueno, pero esto a mí me va a generar más gastos porque ya comprar un vuelo a estas alturas me va a salir más costoso con otra aerolínea, así que te pido una compensación y en este caso me dijeron, ok, te vamos a dar un bono para un vuelo. No era mucho dinero, pero eran cerca de $100 que por lo menos pude recuperar, pero únicamente porque los pedí. Si yo hubiera dicho nada más que no le aceptaba el vuelo, pues listo, ahí se quedaba todo y ya acababa, me reembolsaban y ya. Pero tú puedes intentar también pedir esta clase de compensaciones y sobre todo lo vas a hacer cuando estés bien informado y sepas que te corresponde. Ya lo ves que el tema de la información, que te den alojamiento si es que lo vas a necesitar, comidas durante este tiempo, es algo que básicamente todas las aerolíneas lo van a tener que hacer independientemente del país donde ocurra este tema. Pero luego además el hecho de que llegues tú a pedirles algo extra, pues creo que vale la pena intentarlo. No siempre va a funcionar, pero en ocasiones sí.
Así que definitivamente tú inténtalo porque puedes llegar a recibir algo extra que compense ya el contratiempo que te está haciendo pasar la aerolínea. Pero bueno, este video era para hablar básicamente de la sobreventa o overbooking, porque muchos viajeros creen que no es algo permitido. En realidad suena a una práctica que no parece muy legal, pero así funciona. Está permitido por los gobiernos que hagan overbooking las aerolíneas para no dejar asientos vacíos, porque saben que no todos los viajeros van a llegar. Pero bueno, al final, si te llega a pasar como viajero, ya tienes un poco de idea. Y también te diría que esa es una de las grandes razones por las cuales yo suelo llegar temprano a hacer el check-in, porque hay veces que las aerolíneas ya no te dejan hacer el check-in en línea y es justo porque hicieron overbooking. Entonces quieren que lleguen los pasajeros directamente al mostrador para ver quién en verdad llegó, y los primeros que lleguen son los que aseguran su lugar. Ya los últimos pasajeros que llegan a hacer check-in o bien a la sala de abordaje son a los que les pueden llegar a negar el abordaje. Así que ese es uno de los grandes motivos por los cuales yo voy con bastante tiempo al aeropuerto y por lo cual te recomendaría cuando sea un vuelo importante al cual definitivamente necesitas subir. Toma este consejo, no seas de los últimos en formarte, ese por lo menos para mí es el motivo. Otro también muy importante es el tema del equipaje, que muchas veces si eres de los últimos en subirte al avión, resulta que ya no hay espacio para que pongas tu equipaje de mano dentro del avión aunque lo hayas pagado. Así que ahí tienen otro motivo para no ser de los últimos en subirte al avión, a pesar de que algunos lo aconsejen para elegir el mejor asiento y lo que sea. Sí puede ser, pero también tienes la otra contraparte y es importante estar informado de todo para no llevarte una sorpresa y en este caso una sorpresa desagradable. Y por favor, momento de que vayan a la sección de comentarios y me digan qué quieren saber sobre los derechos del pasajero para que yo les traiga el tema explicado.